Los ojos del mundo estarán puestos mañana en la ciudad de Washington, donde Donald Trump asumirá como presidente de Estados Unidos. Pero si hay un país que prestará más atención que cualquier otro a esa ceremonia, ese seguramente será su vecino del sur. El efecto de la asunción de Trump como mandatario comenzó a sentirse en México incluso bastante antes de que el empresario tome las riendas de la primera economía del planeta. En los últimos días, la moneda local cayó a un mínimo histórico, mientras las agencias financieras internacionales recortaban su previsión de crecimiento de la economía azteca. Y es que los anuncios realizados por Trump y las presiones aplicadas sobre algunas empresas amenazan con convertir los próximos 4 años en una verdadera pesadilla para los mexicanos. Esta mañana les proponemos conocer cómo se observa este panorama desde allí, desde Tierra Azteca. Para eso estamos en diálogo con Georgina Moret, que es periodista del diario El Financiero. Georgina, ¿qué tal? Un gusto saludarte y reencontrarnos. Así es, Romina, muy buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Bueno, gracias por madrugar también porque es bastante temprano en México, que son 5:30 de la mañana, ¿verdad? Exactamente, 5:33 para ser exacto. Bien. Georgina, ¿en qué medida el mexicano de a pie está pendiente del efecto Trump allí? Es evidente que las autoridades, los empresarios seguramente están preocupados, atentos, pero ¿en qué medida el tema está instalado en la calle? Pues yo creo que está muy instalado en la calle. La relación de México con Estados Unidos es de toda la vida muy intensa y muchísimas familias tienen gente en Estados Unidos. Gente que tiene quizá generaciones viviendo allá, y si no, pues al menos todo el mundo conoce a alguien que vive en Estados Unidos. Además, Estados Unidos para nosotros es algo muy cotidiano. Entonces, cuando Trump empezó pues a insultar a los mexicanos, a insultar a los connacionales, a hablar en contra de México, pues desde ese momento empezamos a estar todos los mexicanos muy pendientes de él. Lo que se decía, por ejemplo, porque fue tema de radiodifusoras, de periódicos, al principio pues era que era imposible que ganara, ¿no? Yo creo que fuimos los últimos en aceptar esa posibilidad, y ya que cayó, pues nos cayó como un terrible balde de agua fría. Inmediatamente repercutió en la moneda, como ustedes decían, y realmente era nuestro tema para este principio de año. Han pasado otras cosas en México que han llamado también la atención, pero estamos muy nerviosos porque además, pues hasta ahora Trump ha decidido con un tuit cómo está la moneda mexicana, y eso nos está impactando terriblemente a todos. Claro. Veíamos en los últimos días el presidente mexicano, Luis Peña Nieto, designó como ministro de Relaciones Exteriores al economista Luis Videgaray, quien en agosto del año pasado tuvo que renunciar al cargo de ministro de Hacienda por haber sido uno de los principales promotores de una visita que Trump hizo a México en plena campaña, ¿no? Y que había generado, en aquel momento me acuerdo, mucha polémica. Peña Nieto le ordenó ahora acelerar el diálogo, los contactos para que desde el primer día, dijo, de la nueva administración estadounidense, bueno, se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva. Así lo señaló. ¿Qué señal está dando, en definitiva, el gobierno mexicano con esta designación? ¿Puede entenderse como una concesión al nuevo gobierno estadounidense? Ha habido mucho enojo por esto, definitivamente, porque claro que se está entendiendo como una concesión al gobierno estadounidense, pero además de esta concesión en este sentido al nombrar a Videgaray y decir que mucho, porque es lo que salió en los medios de comunicación, que es porque es muy cercano al yerno de Trump, también no se han dado pasos reales para ver cómo vamos a actuar ante todas las amenazas que nos ha hecho Trump y que nos puede significar como país. Por un lado, el Congreso está por su lado totalmente. Hay mucha molestia porque no ha habido por ejemplo, que llame a todos los gobernadores fronterizos para ver qué se va a hacer. Entonces los gobernadores fronterizos están haciendo su plan por su lado, piden mayores recursos por si tienen una deportación masiva en un momento dado, o aunque no sea masiva, mucha de la gente que repatrian de Estados Unidos se queda finalmente en la frontera. Entonces,
cada quien está actuando por su parte y no se ve como país más que los cambios que se dieron en la Cancillería, que además de todo pues fueron muy criticados porque sí se consideró que parecía que nosotros apoyábamos a Trump, al que nos estaba insultando en plena campaña presidencial. Entonces no hay claridad. Te puedo decir que fuera de decir el presidente Peña no vamos a pagar el muro, no ha habido ni siquiera una declaración de no vamos a negociar porque ese muro no se haga, o si se hace el muro nosotros vamos a cambio de eso a, por ejemplo, cosas que podríamos hacer, a no detener a los migrantes centroamericanos, que finalmente ha sido el papel de México, para que lleguen a Estados Unidos. No vamos a seguir pagando con vidas mexicanas el tráfico de drogas. No se ha dicho nada específicamente más que cambiamos al embajador, cambiamos al secretario de Relaciones Exteriores, y cuál va a ser nuestra política real, el gobierno no lo ha hecho. En ese sentido, lo que tú señalas es que se está a la espera de definitiva cuáles son los pasos que termina dando Trump una vez que esté en el gobierno y se arma una infraestructura, digamos, que sea más proclive a negociar con él. Así una infraestructura más amigable, como si hubiéramos tenido éxito cuando vino, cuando estaba en campaña Trump, que no tuvimos ningún éxito, porque vino, lo recibieron, ¿no? Salieron a hablar el presidente Peña y él, y ahí mismo Trump dijo, y vamos a hacer el muro, ¿no? Entonces digo, creo que ya nos demostró que él no está abierto a la negociación, y sin embargo no hay hasta ahorita un planteamiento real del gobierno mexicano de esas son las bases de cuál será nuestra relación. Y mira que se han movido organizaciones sociales, el Congreso, te digo, los gobernadores, pero un planteamiento general como país convocado por el gobierno federal no existe. Veíamos que, bueno, México terminó teniendo un lugar muy destacado en la campaña presidencial en Estados Unidos, ¿no? Al menos ocupó un espacio destacado, lo que muchos calificaban como excesos en el discurso de Trump, tú lo señalabas. Por ejemplo, lanzando frases como esta, vamos a escucharla. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. Cuando México envía a su gente, no están enviando a los mejores, están enviando gente que tiene muchos problemas y están trayendo esos problemas con nosotros, están trayendo drogas, están trayendo crimen, son violadores y algunos supongo que son buenas personas, pero he estado hablando con guardias de frontera y ellos nos dicen que eso es lo que vamos a tener, eso era lo que decía Trump. Georgina, ¿quiénes son efectivamente los que terminan cruzando la frontera e ingresando a Estados Unidos? Pues mira, son aproximadamente 33 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos, lo cual representa el 8% del PIB de ese país. Yo creo que en 33 millones de mexicanos, pues estás hablando de todo tipo de personas. Definitivamente hay delincuentes, no lo podemos negar, pero también existe todo tipo de personas, producen bienes y servicios por un valor de al menos 600,000 millones de dólares. Entonces, la economía mexicana y la de Estados Unidos están totalmente ligadas históricamente. Simplemente, bueno, como todos sabemos, perdimos la mitad de nuestro territorio. Entonces, muchas familias mexicanas quedaron allá de por vida. Tenemos familias de segunda, de tercera, de cuarta generación, de mexicanos que viven en Estados Unidos, de mexicanos totalmente integrados, pero también de mexicanos que siguen manteniendo la cultura de este país. Entonces, yo creo que este es un verdadero exceso en una relación que tiene años, que se ha mantenido por años este vínculo, y decir que todos son narcotraficantes y decir que todos son delincuentes en 33 millones de personas, es imposible decir eso, y es indignante lo que está diciendo Trump. Bueno, para detener ese ingreso que Trump denunciaba, para detener un poco de esa relación histórica que han tenido México y Estados Unidos, que tú recién reseñabas, Trump propuso construir el famoso muro que se extiende a lo largo de la frontera. Algo ya lo señalabas, pero en términos generales, ¿cómo ha sido la reacción de Peña Nieto sobre esta idea? Pues lo que te decía, que realmente yo creo que nos ha molestado mucho a los mexicanos. Nosotros no vamos a pagar el muro. Creo que ese no es el problema. Eso es obvio y lógico. Nos puede cobrar poniendo impuestos a la remesa, nos puede cobrar de distintas formas, pero nosotros no tendríamos por qué pagar el muro. Aquí lo que tendríamos que negociar, es que no se haga este muro. Ahora, también podemos ver que ya existe en muchos lugares un muro, que de todos modos tenemos un río, que tenemos desierto.
lo van a seguir pasando. Es como una parte cultural también de nuestro país. O sea, sí es la situación económica, que definitivamente en México tenemos mucho mayor pobreza, mucho mayor miseria que en Estados Unidos, eso es innegable. Se nota muchísimo, por ejemplo, en lo que pagamos de salarios en las distintas automotrices que hay ya en México trabajando precisamente para llevar los coches a Estados Unidos. Sí, nuestros salarios son los más bajos, es una relación entre México y Estados Unidos en que México es el país pobre, pero no solo nos vamos por eso, también nos vamos a Estados Unidos porque es parte de nuestra cultura. Tiene años de suceder esto, sucede desde 1800 más o menos, ¿no? Entonces, esto no va a cambiar tan fácilmente. Y yo, perdón que lo diga, pero no creo que haya muros que detengan esta situación que es más cultural. Claro. Georgina, ¿y se ve como algo viable realmente, efectivamente, que lo pueda concretar? ¿Se está viendo así desde México? Mira, te digo que en México hemos sido muy renuentes a entender lo que significa Trump. Yo creo que hay quienes están muy preocupados, como por ejemplo el ex canciller Jorge Castañeda, que tiene todo un plan de cómo debe ser la negociación, los propios gobernadores fronterizos, pero hay muchos otros que dicen, eso es muy chistoso de lo que está pasando. No, como decían, no va a ganar. Primero, no va a ser candidato, luego, no va a ganar. Y ahora, no va a cumplir con sus promesas de campaña. Y sin embargo, en la sociedad civil, si hay un sector que dice, sí va a cumplir, es por eso ganó, y él lo que quiere es quedar bien con sus ciudadanos, entonces sí se va a venir contra nosotros, y pues sí ven con mucha preocupación, no solo que se haga este muro, sino todo lo que puede implicar. Por ejemplo, yo creo que una de las principales preocupaciones es que se dé una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Eso es algo que impactaría muchísimo a los dos países, porque también México está poniendo la mano de obra barata, y en Estados Unidos, si se van, por ejemplo, para allá, la Ford, General Motors, los precios que pagan, lo que pagan de salarios, es totalmente diferente a lo que se paga en México. Ellos llegan a pagar, por ejemplo, hasta $30 al día. En México se paga hasta $30 la hora, perdón. Y en México se pagan 6,000 pesos mensuales, que son como $3 el día, ¿no? Entonces, todos saldrían perdiendo, pero sí creemos, algunos mexicanos, que Trump puede cumplir con esto. Y para darte un dato, por ejemplo, la balanza comercial entre México y Estados Unidos en 2015 fue de $531,000 millones, lo que lo tuvo como el segundo mercado más importante de las exportaciones estadounidenses a México, y es el tercer socio comercial de Estados Unidos. O sea, realmente nos va a impactar a nosotros, pero yo sí te aseguro que también les impactará a ellos. Georgina, y a ver, estaba repasando un poco los argumentos que se han manejado, ¿no?, en torno a este famoso muro. Quienes están a favor, por ejemplo, de la construcción del muro, muchos han argumentado que su instalación también contribuiría a detener el ingreso ilegal que hace Estados Unidos a México de armas y divisas asociadas al narcotráfico, ¿no? ¿Qué se maneja respecto a ese argumento? Bueno, definitivamente en cuanto a lo que es el narcotráfico, lo que nosotros decimos es que México está poniendo los muertos. Ustedes saben que hemos tenido desde el sexenio pasado, desde el sexenio de Felipe Calderón, una guerra contra el narcotráfico que nos ha costado carísima en cuanto a vidas humanas y que nos sigue costando. Simplemente antier hubo balaceras en Cancún, hubo otras balaceras el fin de semana en Ciudad del Carmen, que son nuestros destinos turísticos más importantes. Entonces, claro que eso pero que nos impacta muchísimo y que tapamos en mucho la llegada de las drogas a Estados Unidos que vengan de otros países, y también somos productores de las drogas que ellos no quieren. O sea, te lo digo así de fácil. Antes México era un gran productor de marihuana. Empezó a cambiar el mercado de la marihuana en los Estados Unidos porque ya se iba a legalizar, y México se convirtió en un gran productor de opio. Pues eso te demuestra la relación que hay de que hacemos lo que les hace falta a ellos, y a cambio de eso pagamos con vidas, pagamos con que ya hay armas en México. Ayer tuvimos por primera vez que un estudiante en una escuela disparó a sus compañeros cuando en México no había armas. Entonces, pero nosotros no lo vemos como si pasan por el muro o no. El paso de lo que tú quieras de Estados Unidos a México es facilísimo. O sea, somos el país pobre ante el poderoso. Claro. Y ahí pues pierdes en muchísimos sentidos.
Y además eres el criticado, ¿no? En ese sentido, lo que tú estás diciendo es que, de todos modos, el muro no va a detener, por ejemplo, tampoco la inmigración ilegal. No lo creo que la detenga, como dicen muchísimos, ya sea por nadando, ya sea porque hagas un túnel, va a seguir la migración ilegal. Pero además, lo que ellos pasen para acá, como pasó con el operativo Rápido y Furioso, en que nos dejaron todas sus armas para acá, que es del único que se ha sabido, pero ha crecido el armamentismo terriblemente en nuestro país y vienen de Estados Unidos. Entonces, sabemos perfectamente que a nosotros no nos va a detener nada lo malo que venga de Estados Unidos, un muro. A ellos a lo mejor sí es un poquito menor el flujo migratorio. Lo que más tememos, o lo que más temen sobre todo los gobernadores fronterizos, es que hubiera en un momento dado una repatriación masiva, porque repatriación en el sexenio de Barack Obama fueron durísimas las repatriaciones, o sea, estamos hablando, ahorita te doy el dato, por aquí lo tengo anotado, pero desde el sexenio de Barack Obama están terribles, esto no es nuevo para nosotros. En todo lo que fue de su administración, tenemos... No, permíteme, aquí no está el dato, permíteme un segundo, pero bueno, lo que se teme es que en un momento dado, imagínate, en cualquier punto, en cualquier ciudad de la frontera, te llegaran 50,000 mexicanos repatriados. Eso sí te crea un cisma. ¿Qué inconvenientes ha ido generando esa repatriación que ya ha ocurrido en el gobierno de Obama? Pues realmente cuando nos dimos más cuenta fue cuando empezó Trump a decir que iba a repatriar mexicanos. No nos repercutió demasiado, porque ellos repatrian, pero la gente regresa. Es como un juego que se ha tenido entre México y Estados Unidos que lleva muchísimo tiempo y no nos significó demasiado. Claro, si tú te pones a repatriarlos en un solo momento, que esto también dicen que va a ser muy difícil por las propias leyes de Estados Unidos, pero si repatriaras 10,000 en un día, en el punto de la frontera que tú me digas, sí creas un verdadero problema. Y otro problema que se nos está viniendo es precisamente los migrantes de distintos países que quieren pasar y que también se nos están quedando en los puntos fronterizos mexicanos. Uh-huh. Esto digamos que sí tiene un costo para nuestro país, ¿no? Porque finalmente pues somos el último punto antes de llegar allá, ¿no? Entonces, esto sí ha tenido un costo, pero realmente sí aguantaríamos hasta más o menos 3 millones de repatriados son los que tuvo Obama en los 8 años de gobierno, y esto lo aguantamos sin ningún problema. Georgina, volviendo a algo que tú señalabas recién del panorama más bien económico de México, la economía mexicana está pasando de por sí por un momento difícil, ¿no? En los últimos días, por ejemplo, hemos visto gente protestando en las calles con incidentes graves que terminaron en algunos casos con varios muertos por el aumento de los precios de los combustibles en protestas que se llevaron a cabo por ese tema. Pero a esos problemas internos se les ha sumado ahora la incertidumbre por la asunción del nuevo gobierno estadounidense. Y como consecuencia de ello se veía el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, anunció el lunes un recorte de las proyecciones de crecimiento para el país en los próximos años. ¿Están viendo que puede México emprender un camino propio, menos dependiente de Estados Unidos para asegurar su desarrollo de alguna manera? Pues mira, estamos en un momento muy crítico para el país, muy crítico. Yo creo que estamos, por ejemplo, con el presidente que menor aprobación ha tenido en la historia del país en este momento. Tenemos la liberalización de las gasolinas que han repercutido, en este mes fue de más o menos el 20% y va a seguir subiendo cada mes en esos porcentajes. Tú sabes que eso es totalmente inflacionario. Además, México se centró principalmente en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y aunque tiene otros tratados comerciales, la verdad no son tan significativos. O sea, no hemos hecho nada para diversificar nuestro comercio. No hemos hecho nada para no depender de la economía estadounidense. En nuestros empleos, si tú te fijas, por ejemplo, en la industria automotriz, que es tan importante, nosotros hacemos una parte de los coches para que se vendan allá y damos solamente la mano de obra barata. No veo que México esté preparado en este momento, por nada del mundo, para enfrentar lo que significa Trump. México trae una crisis muy severa, muy fuerte ahorita, política, económica, de seguridad terrible, ¿no? Con
poderes fácticos que realmente están muy fuertes, los empresarios están muy fuertes. Hace poco se quiso firmar un pacto con todos los empresarios por parte del gobierno federal por este aumento a las gasolinas y todas las críticas que había habido, y fue imposible firmarlo con todos los organismos empresariales porque uno dijo que no. Eso nunca había sido en México. No tenemos esa unidad, no tenemos esa fuerza, no tenemos un presidente que aglutine, no tenemos hasta ahorita, que ya está a punto de entrar Trump, una idea de qué vamos a hacer como nación. Entonces, la verdad, el mexicano de a pie ve con terror. Yo he platicado con mucha gente que no tiene que ver con los medios y te dicen, me siento muy deprimido de este inicio de año, con gasolinazos, con saqueos en los centros comerciales, con terribles balaceras en Cancún, ¿no? Y con el terror de la llegada de Trump. ¿Qué impacto han tenido hasta ahora las presiones que Trump ha ejercido sobre las empresas automotrices para que se instalen en Estados Unidos en lugar de hacerlo allí en México? ¿Podemos repasar cuáles fueron los planes de inversión que se han caído y qué impacto han tenido estas presiones que ha ido ejerciendo Trump? Claro que sí. Pues como todos sabemos, la primera que se dio fue la Ford, que era una inversión de $1,600 millones en San Luis Potosí. Obviamente impactó muchísimo, ¿no? Impacta a la economía de San Luis Potosí, impacta que ya tenían los terrenos, impacta que ya habían hecho los caminos donde se iba a instalar la planta y se estaba haciendo todo este desarrollo, porque finalmente los gobiernos estatales, cuando traen inversión de cualquier país, ¿no? Hacen verdaderamente muchísimos gastos para dejarle todo a las empresas, ¿no? Desde dónde van a estar los terrenos, las vías de acceso, ven que se construyen las casas de los trabajadores cerca, etcétera. Entonces, pero yo creo que más allá de el impacto que va a significar en San Luis Potosí que esta inversión se caiga, como la de General Motors, que iba a crear empleos aquí y decidió finalmente crear 7,000 empleos en Estados Unidos, ahí sí no desconozco la inversión, pero es lo que te impacta anímicamente, ¿no? O sea, además del impacto que, bueno, de lo que no vas a recibir, de que estamos en una situación muy crítica, de que parece que se nos adelantó el final del sexenio, pero no es cierto porque viene hasta 2018, emocionalmente yo creo que fue un impacto muy fuerte. ¿Y ya se está traduciendo eso en repercusión en otras inversiones, por ejemplo, que en otros rubros por fuera de lo automotriz? ¿Se está viendo un clima de incertidumbre y de problemas así? No, todavía no. No hay, o sea, solo estamos respondiendo en México a los tweets de Trump y a lo que digan las empresas. Digo, finalmente, cuando vimos lo de la BMW, Chrysler, Fiat, que decidan quedarse en México, pues estás a punto de lanzar cohetes. Pero lo que sí quisiera que me entendieran es esto. Hay medios de comunicación, hay actores sociales y políticos que están hablando mucho de este tema. A nivel gubernamental, pasa lo de Ford y lo que tenemos es, sale el gobernador a decir, bueno, sí nos van a pagar, nos van a regresar el dinero de los terrenos, pues sí va a haber impacto en San Luis Potosí, pero ahí queda. No hay una definición como gobierno encabezando qué vamos a hacer, qué va a pasar, qué otros sectores va a afectar, a quiénes a qué expertos vamos a traer para hablar de cómo lo que puede traer lo que puede significar en el Tratado de Libre Comercio. Como gobierno no lo hay. Entonces estamos muy a lo que diga Trump. Sí, tú decías una frase que quizás pasó un poco desapercibida al inicio de la entrevista. Trump nos maneja la moneda con un tuit, ¿no? Así es. Y eso nos repercute directamente. O sea, si tú te pones a pensar en lo que se ha devaluado la moneda mexicana en los últimos tiempos, ha sido devaluaciones, yo te diría como del 50%. Eso es terrible para la economía nacional. O sea, además es muy divertido porque el gobierno te dice que no repercute en la inflación. Todo el año pasado nos dijeron, no repercute en la inflación, estamos igual. Sí, nada más que tú vas al súper, tú vas al mercado y ahí te das cuenta de cómo tu dinero ya no te alcanza, ¿no? Aunque la inflación no sé cómo se mida, ¿no? Georgina, tú lo mencionabas, pero Trump también amenazó claramente con salir del NAFTA, ¿no? El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. En eso no se han analizado tampoco entonces los efectos que podría tener en México si eso llega a concretarse, porque hoy el NAFTA, por ejemplo, permite a México exportar autos con arancel cero.
a su vez él ha hablado de esta incorporación de este impuesto a los autos producidos en México de un 35%. No, nos pegaría terriblemente si se renegocia el NAFTA, porque si tú abres la puerta, pues se va a renegociar todo, ¿no? Y entonces yo creo que sería verdaderamente devastador, porque como te decía, somos el tercer socio comercial de Estados Unidos y su segundo mercado más importante para las exportaciones. Y México le está vendiendo toda la mano de obra barata. Por ejemplo, en el sector automotriz hay más de 700,000 trabajadores que tienen que ver con autopartes o el ensamble final de los coches que se van a Estados Unidos. Entonces, imagínate si podríamos nosotros sobrevivir sin el NAFTA. Pero tampoco ellos, porque yo sí te digo, ¿quién va a ir a los campos de Estados Unidos a agarrar las fresas, a agarrar las manzanas? Todavía no hay máquinas para eso. Y eso lo hacen los trabajadores mexicanos. ¿Quién va a la limpia en Estados Unidos a hacer las labores? Lo dijo una vez Fox, fue ampliamente criticado. Dijo que los mexicanos hacíamos las labores en Estados Unidos que ni los negros aceptaban hacer. Y hay mucho de cierto en esto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cuánto se van a encarecer los coches si se hacen en Estados Unidos? Cuando en México los salarios son tan bajos y en Estados Unidos son 30 veces más altos. Entonces, yo creo que el mismo Estados Unidos le va a repercutir esto. No sé en qué momento se van a dar cuenta de cómo se les va a encarecer la economía, pero espero que sea antes de que abran el Tratado de Libre Comercio, porque también en México hay voces en contra. Y entonces esto nos puede llevar pues a cambiar por completo la economía mexicana, y no te puedo decir que lo veamos con optimismo. A propósito de eso, entonces, ¿cómo puede jugar el factor Trump en todas estas situaciones que tú también reseñabas a propósito de los problemas internos que viene arrastrando el gobierno de Enrique Peña Nieto y en la propia política mexicana? Va a ser terrible, lo estamos esperando con horror, se nos junta a todo lo demás, ¿no? Tenemos, además nosotros, por ejemplo, este año, la elección en la principal entidad, la más poderosa en cuanto a personas, la más poderosa, no es la más poderosa económicamente, es el Distrito Federal, porque pues aquí están los poderes de la Unión, pero sí en cuanto tiene un gran poder económico el Estado de México, es el centro del PRI, que es el partido del que viene el presidente Enrique Peña Nieto, y que aunque dejó de gobernar 2 sexenios, ha sido un partido hegemónico en los gobiernos estatales, o muy fuerte, no hegemónico, pero sí muy fuerte en los gobiernos estatales. Entonces sí, la verdad es que si tú me preguntas, los mexicanos cómo estamos viendo el 2017 es con miedo, depresión, mucha incertidumbre. Estamos a punto de que Trump tome posición y no sabemos qué va a hacer el gobierno federal, no sabemos qué va a pasar. O sea, mejor se están organizando los legisladores que dicen que van a hacer grupos para juntarse con los legisladores de Estados Unidos y tratar de encontrar acuerdos de alguna forma, que haya de parte del gobierno mexicano un decir, a ver, estas son nuestras cuentas de Tratado de Libre Comercio, en esto nos puede ir mal a nosotros, pero en esto les va a ir mal a los Estados Unidos. Estas son nuestras fortalezas, vamos a atraer la inversión china. O sea, si traemos la inversión china a México, y ya lo hemos visto, Estados Unidos tiembla, Pero no hemos oído nada de eso. Nada. Lo que tú señalás es que de alguna manera la llave puede estar en negociaciones también Congreso a Congreso en lugar de gobierno a gobierno. No, eso proponen los legisladores. No sé si pueda servir. No sé qué tanto pueda funcionar. Vemos un gobierno paralizado y no sé qué tanto pueda funcionar. O sea, yo lo único que te podría decir es que hoy, 19 de enero, un día antes de que Trump tome protesta como presidente de los Estados Unidos, en México no hay claridad de qué vamos a hacer. Cuando somos el país que más insulta, el país del que más habla y al que más quiere afectar. Georgina Moret, periodista del diario El Financiero. Georgina, ha sido un gusto charlar contigo esta mañana. Vamos a estar siguiendo obviamente el tema de cerca porque hay que estar atentos en toda América Latina, el impacto que también pueda tener toda esta situación claramente en México, así que volvemos a hablar en cualquier momento. Mucha suerte. Muchísimas gracias y pues qué bueno que se fijen en nosotros, que vamos a necesitar muchos apoyos a partir de mañana. Un gusto, Georgina. Chao, chao.